Muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Estamos hoy otra vez con el libro de Hebreos en el capítulo 11 y hoy comenzaremos este estudio en el versículo 7. Antes vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y grande y para siempre tu misericordia. Ahora, Dios mío, todo el que escuche este programa, que tenga una bendición tuya, Señor, una bendición para vida eterna. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hoy con este libro de Hebreos y llegamos al versículo 7 y vamos a hablar de otro antediluviano. Hablábamos del primer antediluviano que hablamos fue de Abel, el segundo Enoc. Estos hombres caminaron con Dios, anduvieron con Dios, dieron testimonio de su fe en Dios. Y cuando Dios le pidió a Abel una ofrenda, le pidió un sacrificio. Y Abel lleva hasta Dios el sacrificio, lleva la oveja para sacrificarla, lleva el cordero, mirando hacia el futuro, mirando a Cristo, que Cristo era el cordero del mundo, que quita el pecado del mundo. Entonces, por esa razón, Abel fue a presentar esa ofrenda. Caín y Abel, que ustedes saben, eran hermanos, pero eran diferentes, totalmente diferentes. Hay un predicador muy conocido, yo ahora no recuerdo el nombre, que dice que Caín y Abel eran mellizos. Bueno, yo no creo que fueran mellizos. Pero bueno, en todo caso, la teoría Mendelian dice que cuando una gente sale así malo, que un niño sale con problemas, es porque tiene un tío de parte de la madre o de parte del padre que salió borrachón, drogadicto, salió de todo lo malo y por esa razón ese muchacho es así. El otro, que es bueno, entonces dicen que tiene una tía por parte de la madre y que esa tía es una mujer buena y que por esa razón el muchacho sale estudioso, un muchacho de muchos valores. Pero ¿cuál era el caso de Caín y Abel? No tenían ni tío ni tía. Eran únicos. Nosotros hoy podemos decir que tenemos algo más que ellos. Ellos no tenían una tía, no tenían un abuelo. Ellos fueron los primeros. Pero Abel fue un hombre que agradeció a Dios, que buscó a Dios, que llevó un presente como pastor, buscó la más gorda, la más bonita de las ovejas o de los corderos y la lleva como ofrenda a su Dios, representando esta ofrenda a Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces podemos decir que Abel anduvo por fe. Y también Enoc, hablamos de eso ya el domingo pasado, Enoc también anduvo por fe, anduvo con Dios por fe. Pero encontramos el tercer antediluviano que es Noé, que también dice la Biblia que anduvo por fe. Vamos a leer el versículo 7 de este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Por fe Noé preparó todo lo que Dios le había dicho. Y paréceme ver a mí, si hubiera sido en este tiempo, a los hijos de Noé. Me parece ver a Can cuando le dicen por allá, hay un hombre que está loco, dice que va a llover, que va a haber un gran diluvio. Él se ha hecho se está haciendo un barco fuera de la ciudad, lejos del río, en lo alto del monte. Entonces este hombre está mal, este hombre tiene problemas. Y paréceme que Can le pregunta, ¿y cómo es el nombre de ese hombre? Le dijeron Noé. Ah, ese es mi padre. Si él dice así es porque él sabe que Dios le ha hablado, porque ese nunca dice una mentira. Jamás ha dicho una mentira. Si él dice que es que va a llover, es porque Dios le dijo a él que iba a llover, y eso seguro se da, va a llover. Me voy por mi padre a ayudarle con la obra. Y parece que también pudiera ser que Sem diría lo mismo.
donde trabajaba y se fue. Y también Jafet dijo lo mismo y se fue a ayudar al padre. Hay mucha gente que dice que Noé tuvo 120 años predicando y que no se ganó a nadie, pero se ganó a sus hijos. Entonces yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿se ha ganado usted sus hijos para Dios? Cierta mujer fue donde un predicador, un viejo predicador, y le dijo, Dios me ha llamado al pastorado. Y él le dijo, ¡ay, qué bueno, qué bueno! ¿Y usted es casada? Y ella dijo, sí, yo soy casada. ¿Tiene hijos? Y ella le dijo, sí, yo tengo 5 hijos. Y dice, bueno, pues ya Dios le dio una congregación. Ya usted tiene ahí 6 personas y usted son 7. Ya usted tiene una congregación. Siga adelante, porque ya usted tiene lo básico, tiene a la familia. Cuando usted tiene la familia en su iglesia, cuando usted tiene la familia en la iglesia, usted tiene lo básico, usted tiene lo primordial. Usted no debe predicarle a otros. Primero predíquese a usted mismo y a su familia. Eso fue lo que hizo Noé. Se ganó a su familia. Y vamos a seguir leyendo. ¿Por qué sale este asunto? ¿Por qué es? Vamos a leer a Génesis 6:5. Génesis 6:5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vio Dios que los hombres habían solamente pensado en el mal. Porque el hombre en sí, la concupiscencia, hace que el hombre piense en el mal. Y eso no lo toleró Dios. Y Dios le dijo a Noé, vamos a destruir esto. Hazte un arca para que tú y tu familia entren. Y le dio las pautas. Vamos a seguir leyendo el versículo 9 de este capítulo 6 de Génesis. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Si usted camina con Dios, usted puede estar tranquilo, porque el mal no llegará hasta usted. Y el versículo 15 dice, y 16. Y de esa manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Mire, esta era un arca grande, tenía bastante amplitud. Tenía 300 codos, esos son 150 metros de largo, y 50 codos de ancho, que son 25 metros de ancho, y 30 codos de altura, que son 15 codos de altura. Era bastante alta y bastante ancha y muy larga. Claro, para que cupiera todo lo que tenía que estar en esa arca, tenía que ser así. Y allí Noé hizo esa arca con sus hijos, porque todo el mundo se burlaba, como hoy se burlan de nosotros. Entonces Noé estaba dando el testimonio de su fe en Dios, el testimonio de la fe en Cristo Jesús. Es lo que usted y yo tenemos que hacer, dar un testimonio de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa fe nos lleva a caminar con Dios. Dice la Biblia que Noé era justo y que caminaba con Dios. Es lo que usted tiene que hacer y yo, caminar con Dios. Cuanto más caminamos con Dios, más seguro estamos. Yo pienso mucho en los hijos de Noé. Y pienso que Jafet decía, es que mi padre ora. Cuando yo estoy durmiendo, él está orando por mí. Cuando yo estoy alegre, él está orando por mí. Y cuando yo estoy triste, él ora por mí. Porque un padre ora por sus hijos. Un padre ayuna por sus hijos. Un padre hace grandes cosas por sus hijos. Porque sus hijos son la prioridad de la vida del padre. De todo padre o de toda madre. Eso es la verdad. Los hijos
son prioridad de nuestros padres. Un padre siempre se preocupa por su hijo. Y yo pienso que los hijos de Noé, tenían un buen padre y por esa razón se fueron a ayudar a su padre en el trabajo. La fe, que es de lo que se trata este estudio bíblico del libro de los Hebreos, descansa en un fundamento. Y ese fundamento es Cristo Jesús. La fe no puede descansar en las obras, porque las obras para poco valen. Las obras no son nada. Usted puede hacer de todo, pero si no tiene fe, no está en ninguna cosa. Y encontramos otro personaje de esto ya fuera del diluvio, de los antediluvianos, que se le denominó, todavía se le denomina el padre de la fe. Y este es Abraham. Y vamos a leer el versículo 8 de este libro de Hebreos, de este capítulo 11 del libro de los Hebreos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham, Dios lo llama, se va de su casa, se lleva toda su familia y sale sin saber a dónde va. Él tenía su familia, tenía su mujer, a Sara. Sara era una mujer de bonito parecer y algunos problemas tuvo Abraham, ustedes lo saben, con el asunto de Sara. Porque Sara era una mujer preciosa y cuando iba llamaba la atención a la gente y por poco Abraham tiene un gran problema y por esa razón Abraham fue un hombre lleno de Dios y con mucho temor a Dios, con mucho respeto por Dios. Mire, Herodes hizo muchísimas construcciones en Israel. Hizo muchísimas construcciones y hizo muchos edificios, pero nunca hizo un altar, porque no tenía temor de Dios. Pero Abraham hace un altar en Siquén y también hace un altar en Mored. El hombre edificaba un altar donde quiera que iba. Usted podía seguir a Abraham por donde iba, porque él donde quiera que paraba, ahí hacía un altar para adorar a Dios. Era un hombre que tenía una adoración a Dios y cuando se está adorando a Dios, se hacen cosas. Cuando se está adorando a Dios, uno se acerca, no solamente que se acerca espiritualmente, sino que uno quiere más. Uno quiere más cosas. Me decía Carlos Augusto de San Juan de la Maguana, me decía por teléfono en estos días, sigue predicando. Me animó. Y gracias, Carlos, porque tú me animaste a que siguiera predicando. Y yo te quiero decir que voy a seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Porque es lo que me apetece hacer. Es lo que quiero hacer. Porque creo que con eso le estoy edificando un altar a mi Dios. Ahora los altares no se pueden hacer en el monte. Porque ya no se puede hacer. Ahora los altares hay que hacerlo en el corazón. ¿Tiene usted un altar en su corazón para Dios? Si así es, yo le felicito de todo mi corazón. Porque usted tiene que ser un altar para adorar a Dios. En su corazón. Un altar de obediencia. Porque el altar, la adoración lo va a llevar a la obediencia. Lo va a llevar a que el pastor no tenga que luchar con usted, que no tenga que pelearse con usted. Sino lo va a llevar a que usted respete al pastor, que usted ayude a su pastor, que usted ayude a su iglesia, que usted haga un trabajo por su iglesia, que usted haga cosas por su iglesia, porque esa es la adoración. La adoración lo lleva a la obediencia. Y es lo que hacía Abraham. Y por eso Abraham obedecía a Dios. Y cuando Dios lo llamaba, Abraham le decía, heme aquí, Señor. Aquí estoy, dime qué es lo que quieres. Mire, por fe, aquí en ese capítulo 11 vamos a encontrar a mucha gente. A mucha gente que por fe hicieron cosas. Pero como Abraham, pocos.
Porque Abraham estaba siempre dispuesto, siempre estaba atento a la voz de Dios. Siempre estaba con el oído puesto para oír la voz de Dios. ¿Tiene usted también eso, hermanos? Yo lo felicito a usted si usted está así, si usted está dispuesto a hacer por fe las cosas que Dios nos ha mandado. Dios nos ha mandado a predicar por fe. Primero la familia. Jesucristo, cuando se encontraba con alguien que le sanaba, ahí hay muchos ejemplos en la Biblia, y le decían, voy contigo, y decía, no, ve a los tuyos. O sea, ve a tu casa, predícale a los de tu casa. Él llamó 12 y andaba con esos 12, pero había mucha gente más que querían andar con Cristo, porque Cristo era amado. Cristo no fue rechazado por él personalmente. Cristo fue rechazado por su palabra, por su doctrina, por sus mandatos. Y la gente no le gusta esas cosas, porque Cristo no era un religioso. Ustedes van a decir, pero ¿cómo usted va a decir que Cristo no es religioso? Yo digo que no. Y lo voy a seguir diciendo mientras viva. Los religiosos siempre tienen una cosa que hacer, que lo mandó fulano de tal. Los religiosos tienen siempre métodos. Los religiosos tienen siempre mandatos. Y si no, fíjese de todas las religiones. Fíjese de los testigos de Jehová, tienen a José Smith. Fíjese en Mita, en Aarón, tienen a Aarón. Bueno, Aarón ahora murió, pero yo no sé quién será ahora. Pero tienen a alguien que los manda. Y hay una iglesia que se llama la Iglesia de Dios de la Profecía, que tiene un solar, donde ellos tienen que ir a ese solar periódicamente a adorar a no sé quién. O sea, no, hermanos, ya no necesitamos ir tan lejos a adorar a Dios. Usted puede adorarlo en el silencio de su casa. Usted tiene un altar en su corazón. Usted debe tener un altar. Usted tiene que haber edificado un altar en su corazón para adorar a Dios. Y esa adoración a Dios lo lleva o la lleva a usted a hacer cosas por la obra de Dios, por la voluntad de Dios. No un rito. Yo siempre soy enemigo de los ritos. Aunque hay rito vacío, rito sano. El bautismo, por ejemplo, es un rito que es un mandato de Dios. Pero hay cosas que se hacen. Incluso hay iglesias que tienen púlpito y antipúlpito. El púlpito es para los santos, para los que están ahí arriba, esos son los santos. Y el antipúlpito es para, Dios mío, yo no lo puedo entender. Es para los que no son santos. Es lo que yo creo y es mi interpretación. Entonces eso hace que haya una diferencia. Y hay gente, se puede gente calificar de más grande y más pequeño en la iglesia. Y en la iglesia no hay nadie pequeño. No hay nadie grande. En la iglesia el único grande debe ser Jesucristo. Jesucristo es el jefe de la iglesia. Debe ser. Y la iglesia que no tiene a Jesucristo como jefe, entonces es una iglesia que no está andando con Dios. Y la Biblia nos manda, en este libro de los Hebreos, a andar con Dios. Dice que Noé anduvo con Dios y dio testimonio de su fe en Dios. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dar testimonio de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y poner nuestra vista. Y este mismo libro de Hebreos, por eso hay que mencionarlo tanto. Dice, puesto los ojos en Jesús, en el capítulo 12, en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es la fe. La fe es una revelación y descansa en Cristo. Cristo es el fundamento de la fe. Usted, si sigue a Cristo, usted está fundamentado en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Que haga el Señor resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes. Y recuérdese, activar la campanita e inscribirse en esta pequeña plataforma. Y con eso nos ayuda a seguir adelante. Es nuestro aliento, nuestra oración para que usted lo haga. Dios me los bendiga y hasta el próximo domingo.